Y bienvenidos también a los que nos ven a través de Facebook, a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Saludos y bendiciones desde su iglesia en Acapulco Guerrero, camino de santidad. Bueno, hermanos, con la buena noticia que ya terminamos las cartas a los Corintios, la primera y la segunda, y la más excelente que ahora empezamos con el libro de Gálatas. Es un libro muy corto, son pocos capítulos, aunque un poco largos, pero vamos a tratar a la medida de lo posible de terminarlos en un solo estudio cada capítulo. Y hoy vamos a empezar precisamente con el capítulo 1 del libro de Gálatas. El libro de Gálatas, mis hermanos, es una apasionada, de verdad, epístola del apóstol Pablo a las iglesias de la región de Galicia. ¿Sí? La ciudad se llamaba Galicia, no Gálatas. Gálatas se les decía a los pobladores, ¿no? Pero el pueblo se llamaba Galicia. Pastor, ¿y dónde está Galicia actualmente? Bueno, actualmente Galicia es lo que sería Turquía, ¿sí? A esa ciudad le escribe estas cartas en la provincia romana de Galicia, aunque era Turquía, en otra provincia, pero acuérdense que Roma tenía el imperio de casi toda Europa. Y esta carta fue escrita tras un conflicto, para no variar, con maestros judaizantes. Pablo en esta carta va a defender la salvación por gracia, mediante la fe en Jesucristo, no por la observancia de la ley de Moisés, como demandaban estos falsos maestros. Pablo también defiende su autoridad apostólica y exalta la libertad cristiana, el fruto del Espíritu Santo y la unidad de una nueva familia de creyentes en Cristo. ¿Cuándo se escribió la carta de Gálatas, a los Gálatas? Los eruditos suelen fechar la epístola un poco después del concilio de Jerusalén, que nos habla Hechos. Esto más o menos, hermanos, para que se den una idea, estamos hablando que esta carta se escribió aproximadamente en el año 50 después de Cristo, ¿sí? Es decir, 33 para 50, ¿cuánto es? 17 años después de que habían crucificado a Jesús. Por lo que pudo haber sido escrita en uno de los viajes misioneros posteriores de Pablo o en un viaje anterior. Así que vamos a empezar. Gálatas 1 es desafiar un evangelio diferente. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. El escritor y los lectores. Dice así la palabra del Señor. Pablo, un apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Sí? Más o menos, yo tengo otra versión acá, pero allá creo que se lo está poniendo, es otra vez la Reina Valera en la pantalla, pero es más o menos lo mismo. ¿Y qué magnífica carta es esta? Gálatas, hermanos, ha sido llamada la declaración de independencia de la libertad cristiana. El gran reformador, ¿alguien ha oído hablar de Martín Lutero? Sí. Los que han oído hablar de Martín Lutero amaban mucho esta carta. Y hay otro teólogo, Morris, que escribió: Gálatas es una apasionada carta, la efusión del alma de un predicador en el fuego por su Señor y profundamente comprometido a llevar a sus oyentes a una comprensión de lo que la fe salvadora es. Pablo, un apóstol, comienza el versículo 1. El énfasis de las credenciales apostólicas de Pablo, mis hermanos, es importante. Pablo tiene palabras fuertes para estos Gálatas y deben entender que él escribe con autoridad. ¿Autoridad qué? Apostólica. Cada uno de nosotros debe responder a la pregunta: ¿qué voy a respetar como una autoridad en mi vida? ¿Sí? Y dice Pablo, está escribiendo Pablo, apóstol de Cristo. O sea, como dice, no te está escribiendo cualquier persona, ¿sí? Apóstol de Cristo. Pablo esperaba que los cristianos respetaran su autoridad como apóstol de Jesús. La palabra apóstol, como Pablo la usa aquí, no se limita a referirse a alguien que tiene un mensaje para anunciar, pero para un representante nombrado con estatus oficial, quien provee de una credencial a su cargo.
Dice Pablo, no dice Pablo apóstol, sino que dice Pablo apóstol de Jesucristo. ¿Quién quiere decir quién lo hizo apóstol? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando alguien, a lo mejor si somos pastores, podemos decir, hola, ¿cómo estás? Soy un pastor de Jesucristo. ¿Sí? Porque al final de cuentas, ¿quién hace el llamado? Jesús. ¿Y quién confirma el llamado? Jesús. ¿Sí? Así que es muy importante. Ustedes, por ejemplo, hermano Nico, hijo de Jesucristo. Amén. O sea, ¿por qué? Porque estás confirmando quién te ha dado ese título. ¿Sí? Así que Pablo, por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Así que es por eso que Pablo lo menciona con un estatus oficial. Es nuestro deber, hermanos, respetar la autoridad de Pablo como un apóstol. Y esto lo hacemos con respecto a este libro como la palabra de Dios y tomando en serio y muy a pecho. Y luego dice, cuando después de que se presenta, dice, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. El llamado de Pablo como apóstol no era de un hombre, ni fue a través de un hombre. No se le acercó a alguien y le dije, Pablo, yo confirmo que tú debes de ser apóstol. No, fue el mismo Jesús el que lo llamó. ¿Sí? Así que no se originó con el hombre y no ha venido a través del hombre. Se originó con Dios y vino directamente de Dios. ¿Sí? Su posición como apóstol no se basó en encuestas. Por ejemplo, a ver, hermanos, vamos a votar quién quieren que sea apóstol, Pablo o Luisito. No fue así tampoco, ¿sí? No fue por encuestas, no fue por opinión de cualquier humano, sino se basa en un llamado divino realizado a través de ambos. ¿Quiénes ambos? El Padre y el Hijo. Y lo confirma el Espíritu Santo. ¿Sí? Y realmente, los hermanos, tal como fue llamado Pablo, es como se debe y se tendría que ser el llamado de cualquier pastor o ministro. ¿Sí? ¿Cómo debe de ser? Algunos me han preguntado, pastor, ¿qué se necesita para ser pastor? ¿Cómo puedo llegar yo a ser pastor? ¿Tengo que estudiar teología? No. Teología puede estudiar cualquiera de ustedes, hermanos. Simplemente teología puede estudiar cualquier persona que quiera saber más de la palabra de Dios. Es simplemente eso. Sí me enseñan en la iglesia, sí yo leo, pero me gustaría saber más. Entonces mucha gente dice, voy a estudiar teología. Ahora, ya terminé mis estudios de teología. ¿Ya soy pastor? No. Eres un licenciado en teología, o tienes licenciatura o diplomado, depende de qué es lo que hayas tomado, o tienes un curso de teología. Nada más. ¿Sí? Entonces, pastor, ¿qué se necesita para ser pastor? Aquí entran muchos factores, hermanos. Primero que nada, empieza, y se lo voy a platicar de manera personal, empieza por un llamado que tú sientes. ¿Sí? Si yo te digo, Julio, vas a ser pastor, y si Julio es pastor, a mí eso no me late. No, pero es que yo ya dije que yo soy el pastor y yo mando. No es así tampoco. ¿Sí? Primero empieza por el llamado. Tú sientes, a mí me gustaría predicar, me gustaría enseñar la palabra. Y es algo que dices, puede ser porque algunos tienen ese llamado momentáneo. ¿Por qué? Porque simplemente fue una emoción, no una convicción. Llega un año y dices, no, antes pensaba eso, pero ya lo pensé y no era un llamado. Pero si pasa el tiempo y tú sigues sintiendo lo mismo, tú estás callado, tú no le has dicho a nadie, si acaso a lo mejor a tu mamá, si acaso a tu esposa, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Voy a orar al Señor para que me confirme esto que estoy sintiendo. Y entonces, cuando menos te lo esperas, tú te estás congregando. Y entonces, como tú crees en el mismo Dios que cree tu pastor, porque no hay otro Dios, el mismo Dios le va a confirmar a tu pastor. Y va a llegar un día que va a decir, oye, hermano Víctor, yo siento que usted debería ser pastor. Y entonces el hermano Víctor dice, ¿cómo supo el pastor que yo sentía ganas de ser pastor? No es que yo hacía divino, es que Dios me mostró lo que ya te mostró a ti. Y entonces ahí es donde vas confirmando el llamado. Ahora, aquí empieza un punto muy importante a mi criterio.
Ya sentí el llamado, ya me lo confirmaron, y muchos dicen, pues yo no voy a esperar a que me nombre pastor. ¿Qué faltó ahí? Me voy a preparar. ¿Por qué? Porque ahora ya te confirmé el llamado y ¿qué crees? El pastor te dice, pues en la iglesia tenemos otro pastor, va a ser el hermano Pedrito. Ese fue el llamado, pero ¿qué creen? Pedrito no se ha preparado. Pedrito no le da por estudiar la Biblia y va a terminar predicando aquí una serie de cosas que la gente va a decir, creo que Pedrito no dio el hilo. ¿Tenía el llamado Pedrito? Sí. ¿Lo confirmó Dios a su pastor? Sí. ¿Pero qué le faltó? Prepararse. Prepararse. ¿Cuántos arquitectos, me acordé de arquitecto porque era José, pero puede ser cualquier profesión, llegan al área de trabajo y realmente no saben? ¿Qué les faltó? ¿Tienen el título? Sí lo tienen. ¿Pero qué les faltó? Prepararse. La práctica. Porque crees que muchos dicen, antes de que termines tu carrera, si eres abogado, métete a un despacho aunque no te paguen. Si eres arquitecto, vete a una obra aunque no te paguen. ¿Qué están haciendo? Preparándote. Llegas al mundo laboral, soy abogado. ¿Y dónde estás? No, nunca vengo de la escuela, directo, pues ponte a sacar copias mientras. ¿Sí? ¿Faltó qué? Preparación. Entonces es lo mismo en el pastorado, ¿no? Y eso es para que entendamos que a veces, por ejemplo, yo le puedo decir a José, José, me gustaría que estudies un tema para que nos prediques. Y José viene y lo prepara. ¿Por qué lo hizo? Porque se lo pidió el Espíritu Santo. No. ¿Quién se lo pidió? El pastor. Ya José ya predicó. ¿Eso lo hace un pastor? ¿Ya es pastor José? No. Es más, a lo mejor José ni siquiera quiere ser pastor. Solo que hubo un día que compartió un tema. No pasa nada. A veces en la escuela, José, que siempre pongo José porque lo veo aquí, está estudiando arquitectura y José puede exponer en una materia hoy un tema de arquitectura. ¿Ya es arquitecto? No. Solo que el maestro le pidió para poderle calificar que expusiera un tema. ¿Estamos de acuerdo? Así que también no todo el que predica, hermanos, ya es pastor. O no todo el que predica está llamado a ser pastor. A veces el que tiene llamado está calladito de aquel lado, esperando a que Dios confirme su llamado. Yo quería ser pastor, un tiempo empecé, quiero ser pastor, sí me gustaría ser pastor. Y yo veía donde iba a las iglesias, trataba de aprender algo del que estaba predicando, de quiero aprender, esto me gustó, esto no, esto sí. Pasó y pasó, y de repente empezaron unos hermanos, Edgar, usted debería ser pastor. No, ¿cómo cree? Usted debería ser pastor, un día usted debería ser pastor. Pasó, y al rato llegué con una iglesia y un pastor me dijo, oiga, tú tienes el llamado de pastor. Y entonces sientes bonito porque dices, cómo Dios también les empezó a confirmar mi llamado a otras personas, ¿verdad? Entonces así es el proceso, hermanos, del pastorado. ¿Sí? Así es y así debería de ser. Ahora, todos los que conocemos como pastores, ¿llevaron ese proceso? No. Ese es el problema. Que algunos, ¿saben qué pasa? Muchos que hacen, yo ya sé la Biblia. ¿Cuántos aquí conocen, aunque sea poco de la palabra? Casi todos. Sí, casi todos. Pero de repente les voy a poner un ejemplo. Bernardo dice, no, es que a mí no me gusta que Edgar haga el servicio a las 6. Si yo fuera pastor, yo lo haría a las 4. Entonces, cuando yo pueda, voy a tener dinero, voy a rentar un local y yo voy a poner una iglesia. Y va el pastor y Bernardo se despide y dice que ya no se siente a gusto aquí, que ya se va, que aquí no predicamos con amor y que esta iglesia no sirve. Y Bernardo se va y abre un local y dice iglesia, como le quiera poner, y allí invita, no sé, a su familia, amigos, y llegan 2 o 3. ¿Y qué van a decir los señores cuando van a ver? ¿Él es quién? El pastor, ¿verdad? Es su iglesia. Entonces Bernardo, ¿qué hizo? Se autoproclamó pastor. ¿Alguien lo nombró pastor? Nadie. Pero hay muchas iglesias así, hermano. Cuidado. Muchas iglesias que se autonombraron pastores. Nadie los escogió, solo ellos quisieron. Y lo peor, ojalá y que las abrieran para ganar almas. Qué bueno. Pero a veces muchos de esos las abren para ganar dinero. Entonces,
La gente no sabemos la historia detrás de cada pastor, pero hay pastores, te voy a decir algo que les voy a decir, pero hay pastores que no son pastores, ¿sí? Porque no sabemos cómo fue su llamado, cómo fueron escogidos, quién los eligió, se salieron de otra iglesia, no sabemos. Y pues como no sabemos cómo lo llamamos, pastores. Entonces por eso aquí es importante este principio, que a muchos pueden decir, bueno, no le veo lo importante, pero ahora entienden la importancia. Pablo, apóstol de Jesucristo. No fue que yo me quise llamar apóstol, es que Jesús me nombró apóstol. Amén. Bueno, así que tenemos que entender eso, hermanos. No era de hombre ni fue a través de hombre, no se originó del hombre y no ha venido a través del hombre. Se originó con Dios y vino directamente de Dios. Su posición fue en base a lo que Dios pidió. La brusquedad de la negación de Pablo es debido al cargo, que Pablo no era un verdadero apóstol, decían muchos, porque no era uno de los 12. Ese era el cuestionamiento de mucha gente. ¿Tú por qué te nombras apóstol si los apóstoles eran 12? Y tú no anduviste ahí, porque apóstol, hermanos, es presenciar al Jesús vivo. Ahora les pregunto, ¿Pablo lo vio o no lo vio? ¿Sí lo vio? ¿Quién se le apareció en Damasco en el desierto? Jesús. Así que sí era un apóstol. Contrario a lo que muchos se dicen hoy, soy apóstol. Tú me conociste a Jesús, tú no eres apóstol. Ya no hay apóstoles, ya no existe. Porque nadie ha vuelto a ver a Jesús en carne y hueso. Así que por eso es que mucha gente decía que Pablo no era apóstol. Cuando yo era joven pensaba que Pablo estaba haciendo demasiado de su llamado. Yo no entendía su propósito, no me di cuenta entonces de la importancia del ministerio. Decía un teólogo. Nosotros exaltamos nuestra vocación no para ganar la gloria de los hombres, el dinero, la satisfacción o el favor, sino porque la gente necesita estar segura de que las palabras que decimos son las palabras de Dios. ¿Sí? Si tú me dices que Dios te dio el llamado, que Dios fue quien te escogió, yo me siento tranquilo por lo que me prediques. ¿Entiendes? Porque yo sé que esa palabra no viene de ti, viene de Dios. Eso nos da tranquilidad. Y esto no es un orgullo para que vean que no, es un orgullo santo, decía Martín Lutero. ¿Sí? Y todos los hermanos que están conmigo, después dice, Pablo da saludos a todos los hermanos que están con él, pero el uso de la carta, por ejemplo en Gálatas, muestra que en realidad no era un esfuerzo de equipo escrita por Pablo y sus compañeros de trabajo. Pablo escribe esta carta y envía saludos a sus amigos como cortesía, simplemente. Y luego dice, a las iglesias de Galicia. Esto no se escribe por una sola iglesia en una ciudad. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses se dirige a los tesalonicenses, pero esto va dirigido a las iglesias de Galicia. Galicia era una región, no era una ciudad. Es como si yo dijera a las iglesias de Guerrero. No le estoy escribiendo a una de Acapulco, a todas las que hay en Guerrero, ¿sí? Así que Galicia era una región, no una ciudad, y había varias iglesias entre todas las ciudades de Galicia. ¿Sí? Durante el tercer siglo antes de Cristo, algunos pueblos celtas o galos emigraron a esta zona y después de luchar con la gente que encontraron, se establecieron en el norte de Asia. En su momento entraron en conflicto con los romanos, pero los derrotaron. Y desde ese tiempo que permanecieron bajo la autoridad de los romanos como un reino dependiente, el nombre Galicia cubrió el territorio establecido por los galos. Había básicamente dos regiones, hermanos, en Galicia. Una al norte, incluyendo las ciudades de Pesino, Ancira y Tabio, y otra al sur, incluyendo las ciudades de Antioquía, Ícono, Listra y Derbe.
Había una gran diferencia entre el norte y el sur de Galicia con respecto a su lengua, la ocupación, la nacionalidad y la organización social. La región del norte de Galicia estaba compuesta de pequeñas ciudades y sobre todo el desarrollo agrícola. La región del sur de Galicia estaba llena de ciudades, pero aquí abundaba el comercio. Está claro que Pablo pretende que sus palabras tienen una amplia circulación en la región de Galicia. La carta será llevada a cada centro de ciudad y la van a leer, o varias copias serían hechas y dadas a cada iglesia. Pablo estaba en el sur de Galicia en su primer viaje misionero. Pasó por el norte en su segundo y en el tercero viaje misionero. Así que esta carta fue escrita a los cristianos de la región del norte y del sur. Al final puede que no seamos capaces de saberlo, hermanos, y que en realidad es lo menos importante, porque se trata de una carta que tiene algo que decir a todo cristiano, y eso incluye a ti y a mí. El debate entre el norte de Galicia y el sur es impresionante para muchos estudiosos y añade un poco de comprensión a la carta. Vamos a ver los versículos del 3 al 5. Pablo envía un saludo apostólico. Dice: gracias a vosotros y paz de parte de Dios y de nuestro Señor Jesús, que se entregó por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a vosotros y paz. Si se fijan en muchas cartas, siempre el saludo de Pablo es el mismo. Gracias y paz, hermanos. Gracias y paz. De hecho, de manera personal me quedó mucho esa frase también a veces. Gracias y paz. ¿Sí? Basándose en los saludos de ambas culturas griegas. La gracia para los griegos y para los judíos, la paz. Pablo usa esta frase exacta 3 veces, de 5 veces en el Nuevo Testamento. La gracia, ¿por qué es primero? ¿Por qué no puedo decir paz y gracia? Porque normalmente Pablo siempre dice gracia y paz. Hay un contexto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque se le antojó? No. Esto es debido, hermanos, a que el hecho que la gracia, cuando Dios te da de su gracia, gracias a esa gracia, es la fuente de paz. ¿Sí? Sin la gracia no hay ni puede haber paz. Hay mucha gente de afuera no tiene la gracia de Dios. ¿Y cuándo tienen paz? Cuando les cayó mucho dinero y tienen para andar gastando. Y cuando se acaba el dinero, ¿qué pasó? Se acabó la paz. ¿Verdad? Porque es una paz momentánea. No una paz como la que tú y yo teníamos, que como dice la Biblia, que sobrepasa todo el entendimiento. ¿Verdad? Así que sin la gracia no hay ni puede haber paz. Pero cuando la gracia es nuestra, automáticamente la paz sigue. ¿Sí? Pablo usa la palabra gracia 100 veces en sus cartas. Y entre todos los otros escritores del Nuevo Testamento, fíjense, todos los escritores del Nuevo Testamento que no sean Pablo, escriben gracia 55 veces. Y Pablo solito, Pablo la usa 100. Así que Pablo era verdaderamente, como muchos lo conocen, el apóstol de la gracia. Así que estos dos términos, gracia y paz, constituyen, hermanos, el cristianismo. Tú eres cristiano, tú has llegado a Cristo, tú tienes gracia y paz. Quien se dio a sí mismo, dice, por nuestros pecados. Pablo deseaba la gracia y la paz a sus lectores, tanto de Dios el Padre y Dios el Hijo. Ahora, Pablo se va a ampliar brevemente la obra de Dios, de Jesús. La primera cosa que él dice es que él se entregó por nuestros pecados. A lo largo de la carta a los Gálatas, Pablo apunta a algo, hermanos, a la cruz. ¿Sí? Así que no puede esperar para hacer esto muy claro y que nos encontramos con una referencia a él en su primera fase. Dice, Jesús se dio. Sabemos por Juan 3:16 que Dios Padre amó tanto al mundo que dio ¿qué?
su Hijo unigénito, ¿verdad? Pero el Padre no solo fue Él el que dio, también quien dio, Jesús. Jesús es amoroso, es un Dios de dar y es un Salvador. Jesús dice también, se entregó. ¿Qué dio Jesús? Dio la cosa más grande que cualquier persona pueda dar, hermano. Él mismo. Se dio a sí mismo. Por supuesto, se podría debatir si era más un don que el Padre diera al Hijo, como Juan, o si se trata más de un regalo para el Hijo a darse a sí mismo. Jesús dio el mayor regalo que podía. ¿Qué hizo? Se dio a sí mismo. Hay un sentido en el que ni siquiera comenzamos a dar hasta que nos damos a nosotros mismos. ¿Sí? Hermano, para que tú puedas empezar a dar, te tienes que empezar por dar a ti. Amén. Jesús se entregó, también dice, por nuestros pecados. Esto es porque Jesús tuvo que darse a sí mismo. Nuestros pecados, hermanos, nos habían puesto en un camino a la destrucción. Si Dios no hacía algo para salvarnos, nuestros pecados nos iban a destruir. Así que por amor, Jesús se entregó por nuestros pecados. El amor siempre ha estado ahí, hermanos, pero nunca había sido la necesidad de Jesús para entregarse si nuestros pecados no nos hubieran puesto en ese lugar tan terrible. La palabra para, en este pasaje, tiene claramente la idea de la sustitución. Alguien que escribió una carta para alguien más podría utilizar esta palabra para decir que lo hizo para aquel, ¿verdad? Martín Lutero, en quien se entregó, aclara esta frase, en quien se entregó él mismo por nuestros pecados, dijo: nos equipa a nosotros mismos contra las acusaciones de Satanás con este y pasajes similares de la Sagrada Escritura. Si él dice, tú serás condenado, lo dices, no, porque yo vuelo a Cristo, quien se entregó por mis pecados. Acusándote muchas veces alguien, sabemos quién, de ser un pecador abominable que está cortando su propia garganta. ¿Quién nos puede acusar de eso? Satanás, ¿verdad? Pero usted tiene que recordar la bondad paternal de Dios, que tanto te amó que dio al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, ¿verdad? Estas palabras, dice también lo que leímos, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, son muy importantes, mis hermanos. Él quiere decirle a los Gálatas directamente que la expiación de pecados y la justicia perfecta no deben de ser buscados en cualquier lugar, sino en Cristo. Hermanos, ¿alguien sabe o ha leído cuando Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica? Fue porque la Iglesia Católica quería hacer expiación de pecados a base de moneda. A ver, Bernardo, dices que tuviste 2 mujeres y estabas casado. No te preocupes, Dios te puede perdonar. Necesitamos expiarte eso. ¿Cómo se dice? Expiarte esos pecados. Tú por ahí que tienes un terrenillo, con que lo dones a la iglesia, te mandaremos tu carta que Dios ha perdonado tus pecados. No, pues qué padre, qué padre. A ver, hermano Víctor, supe que usted le pidió a media iglesia prestado y nunca les pagó. Pero bueno, veo que la moto todavía anda bien, ¿verdad? Así que con que la done a la iglesia, dice que ya no, pero con que la done a la iglesia y le vamos a dar una carta con, es más, me pide con mi anillo sellado, que usted está perdonado. Y eso hacía la iglesia católica, hermanos. Y entonces, ¿qué hizo Lutero? Dijo Lutero, es que esto está mal. Está mal. Porque el único que perdona pecados, ¿quién es? Jesús. Y te pide algo, te pide dinero. No, ¿qué te pide? Que te arrepientas y que le pidas perdón. Y que cambies. Es todo. ¿Cómo le dijo a la mujer adúltera? Levántate, estás perdonada, vete y no peques. Imagínate que Jesús le hubiera dicho, levántate, ¿cuánto tienes ahorrado más o menos? No, pues tengo tantos, dámelos y ahora sí, vete, ya estás perdonado. No, ¿dónde
está la gracia. Pero eso hacía la iglesia católica. Entonces, pues obviamente pues había gente que había estudiado la Biblia y decían, esto está mal, esto no está correcto, ¿sí? Así que, pues eso pasaba. Él quería que los gálatas supieran que esto no estaba bien, que esto no era lo correcto. Así que, ¿por qué Jesús se dio a sí mismo? Porque nos libró de este siglo malo, dice, en muchos sentidos, en muchos hermanos. Ellos necesitaban saber que Jesús había venido a salvarlos de este siglo malo, dice él. La palabra en particular para el mal denota a alguien que no está consciente en ser corruptos ellos mismos, sino que también deben dañar a otros y atraerlos a la misma destrucción. Hay gente, y hermanos, no sé si les ha pasado, pero hay gente que no se conforma con ser pecadores nada más ellos. A veces quieren traerse a otros. Por ejemplo, yo bebo, estoy tomado y Bernardo, vete una chela. No, yo ya estoy buscando a Cristo. Cualquiera podría decir, como quieras, yo sigo tomando. No, vente hombre, ya no pasa nada. O sea, no me conformo con pecar yo, sino que aparte quiero jalarme a cuanto se me atraviese. Y yo hablo ahorita del alcohol, pero puede ser muchas cosas, hermano. Muchas cosas que alguien te quiere jalar, porque aparte de que él se está perdiendo, también quiere que te pierdas tú. ¿Sí? Así que mucho ojo con eso. Y Pablo no quiere que esto pase tampoco. La idea detrás de la palabra entregar no es la liberación de la presencia de algo, pero la liberación del poder de algo. No vamos a estar libres de la presencia de este siglo malo hasta que vayamos a estar con Jesús. Pero podemos tener la experiencia de la liberación del poder de este siglo malo ahora mismo. ¿Cómo? Entregándole nuestras vidas al Señor. De acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de esta obra de salvación, hermanos, no es para beneficio del hombre, aunque es parte del propósito. En cambio, es para glorificar a Dios el Padre. La falsa doctrina era un problema real en las iglesias de Galicia y sus falsas doctrinas robadas, ¿sí?, de Dios. Algunas de la gloria que se le debe a Él. Al hacer hincapié en la gloria con razón reconocida de Dios y de su plan, Pablo espera para ponerlos más en el camino que debe de ser el correcto. Y esto, hermanos, pasa cuando hay un peligro de algo. ¿De qué? De un evangelio diferente al que tienen en sus manos. Vamos a leer el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto hayáis alejado. Pablo parece sorprendido, no tanto que se estén alejando, esto le podría alarmar, pero no le sorprende. A lo que a él le sorprende es que se están alejando. Después dice, estoy maravillado de que tan ¿qué? Pronto. Eso es lo que le sorprende. ¿Tan pronto? Lo que falta aquí son las expresiones de agradecimiento que Pablo escribió a menudo al comienzo de sus cartas. Son cada ejemplo de Pablo dando gracias y alabando a las iglesias en su salud, pero no aquí. Pablo va directo al grano. Básicamente les está diciendo, a ver, tenemos que hablar. Aquí no hay saludo. ¿Sí? Va directo. Este es el único caso en que Pablo omite su agradecimiento al abordar cualquier iglesia. Hasta los corintios primero los saludó. Y aquí no. Estoy sorprendido de verdad de que tan pronto se han alejado. Este es el único caso, ¿no? Y ellos se están alejando de una persona a partir de que Él los llamó, que se dirigen ahora a una idea falsa para seguir un evangelio diferente.
para alejarse del verdadero evangelio, hermanos, es siempre el dar la espalda a la persona de Jesús. Hermanos, muchos se van de ciertas iglesias solo porque no hay emoción, porque no hay milagros. No he visto que alguien se caiga aquí, no he visto que alguien ruede, no he visto que alguien se empiece a reír, no he visto que alguien empiece a correr por toda la iglesia como loco. Y como eso no lo hay, necesito una iglesia donde yo llore, donde me emocione. ¿Sí? Buscan sentimientos, emociones, no por palabras. ¿Sí? Y muchos se van muy pronto de ahí, hermanos, de ese tipo de iglesias como aquí. ¿Sí? Porque se dan cuenta, pues, por ejemplo, lo platicamos otra vez con los servidores, de que no todas las iglesias tienen estudios bíblicos, o no todas las iglesias tienen predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? No es como un domingo que hablamos un tema al azar, sino es un estudio de una cita por cita, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Eso es un estudio bíblico. Estás estudiando la Biblia. Y no todas las iglesias lo tienen. ¿Por qué? Porque a la gente no les gusta. A la gente les gusta emociones, ¿sí? Y el pastor que grita, yo no sé por qué gritan. Yo grito de vez en cuando y se me quedan viendo feo. Pero de repente veo unos por ahí en el Face, no sé, que hasta escupen, creo el micrófono. ¡Aléjate! ¿Y por qué? Yo estuviera ahí, hermano, no me quieras gritar ni aquí, me va a ir hasta allá, la bocina me va a reventar el oído. ¿Qué necesidad hay de gritar? ¿Verdad? Pero les encanta ese tipo de lugares a mucha gente. Ayer compartía en mi Facebook un video de uno que, y aquí está, y aviento el saco, y aviéntame el saco, y la gente empieza a temblar cuando les cae el saco. Y ahí va el saco de regreso, y ahora ahí va para allá el saco, y ahí la gente empieza a temblar. ¿Qué necesidad hay de eso? No basta el evangelio. No basta para convencerte que estás en un pecado, que Dios te ama, que Jesús dio la vida por ti. No basta la Biblia. Necesitas eso. Ya pasé yo a lavar mis sacos hoy porque los quiero tener limpios como se los sabíamos. Pero no es necesario, hermanos, de verdad digo. A veces digo, que Dios se apiade del alma de esas personas, de verdad, porque yo no sé qué puertas le van a abrir al Señor. Pero hay gente que le gusta la emoción. Así que, a partir de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, también conecta su alejamiento a un alejamiento del principio de la gracia. Los Gálatas estaban regresando, hermanos. Estaban tan lejos de la gracia de Dios, no hacia ella. Iban en contra. La gracia está para acá, ellos iban para allá. No iban hacia la gracia. Versículo 7, hay 3 hechos acerca de este evangelio diferente que trajeron a los Gálatas. Dice, no que haya otro. Fíjense, otro, ¿cuántos estamos hablando? Si decimos otro, de uno, ¿verdad? Sino que dice, sino que haya, ¿cuántos? Algunos, o sea, no es uno, son varios que os perturban y quieren pervertir. ¿Ves qué palabra tan tremenda, eh? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, ¿esto está pasando en nuestros días, sí o no? Sigue pasando. Y no es que te perturbe uno, son unos, son varios que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ven al altar y deposita, porque Dios quiere darte ese carro, Dios quiere darte esa casa, Dios quiere darte los millones. Dime la Biblia donde dice que Dios me quiere dar eso. No dice. Los apóstoles habían sido millonarios. La Biblia dice que Dios quiere la salvación de qué? De mi alma. Es lo único que le interesa al Señor. Que cuando yo muera vaya a su presencia. Al Señor no le interesa si soy rico, si soy pobre, si no tengo nada, eso no importa, hermano. Lo que importa es nuestra alma. Hagamos tesoros en el cielo, amén. ¿Sí? El rico y el pobre vamos a ir a dar al mismo hoyo, hermano. Pero hay gente que está haciendo esto, permitiendo
el Evangelio de Cristo. No sé si vieron apenas también un video que hablaba por ahí en las redes de un pastor que le sacó un terreno a un pobre cristiano allá en Honduras. A ver, dice, el Señor me mostró, ¿tiene un terreno? ¿Ah? Sí, dice el otro, dije, ya cayó. Dios me mostró que lo tienes que donar. Hermano, delante de toda la iglesia, el pobre hombre, ¿cómo iba a decir que no? Le hubiera dicho ya solo. Pero no le dijo delante de todos. ¿Tienes fe? Sí. El Señor me mostró que me tienes que dar fe. ¿Por qué no le ha mostrado que es mejor ayude a la gente que no tiene para comer en la iglesia? Y el pobre hombre terminó dando el terreno. No, pues. Pero bueno, Gálatas 1:7 dice tres cosas acerca de este evangelio diferente. En primer lugar, se trata de un evangelio ilegítimo. En segundo lugar, no es bueno para nada más que problemas. ¿Por qué problemas? Porque dice, sino que hay algunos que os ¿qué? Perturban. ¿Te está ayudando ese evangelio? Ahora resulta que estás más tranquilo, ahora estás perturbado. Ya salió peor a donde te fuiste. Que os perturba. Y en tercer lugar, se trata de una distorsión del verdadero evangelio. Se están pervirtiendo el evangelio de quién? De Cristo. ¿Sí? Lo cual no es otro, continúa diciendo, lo cual no es otro. Pablo reconoce que este evangelio diferente no es realmente otro evangelio en absoluto. ¿Qué quiere decir? Que sí habla de Dios, pero te lo transforma, disfrazado. ¿Sí? Porque obviamente cualquiera, si no me estás hablando de Dios, ¿qué va a decir cualquiera? A eso no es de Dios. Pero sí meten a Dios para que la gente que no lee, que no estudia la Biblia, lo cree. Algo sí se habló de Dios. Quiere decir que sí es de Dios. La gente es lista, hermano, hasta para disfrazar las cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es que él dice está pervertido. Así que los que promovieron este evangelio diferente tal vez dijeron, sabemos que nuestro mensaje es diferente al mensaje de Pablo. Él tiene su verdad y nosotros la nuestra. Él tiene su evangelio y nosotros el nuestro. Pero Pablo rechaza la idea de que su mensaje es un evangelio legítimo alternativo, sino que el evangelio es solamente uno. ¿Sí? La palabra evangelio, ¿alguien me puede decir si sabe qué significa? Buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es el evangelio. Pablo está diciendo, este evangelio que te dieron ahora no son buenas noticias. ¿Sí? Es solo una mala noticia, por lo que realmente no es un evangelio diferente, sino es otro evangelio. Es una mala noticia. Esto no es otro evangelio en absoluto. La versión Reina Valera, para los que la tienen, traduce este pasaje así: para seguir un evangelio el cual no es otro. Hay una versión Reina Valera más actualizada. En realidad la nueva traducción de King James es mejor. ¿Por qué? Porque dice, ya que hace una distinción diferente entre otros. Porque hermanos, hay dos palabras griegas diferentes usadas. Diferente tiene la idea de otro de diferente tipo, y otro tiene la idea de otro de la misma clase. Es como si Pablo escribe, ellos te trajeron un evangelio completamente diferente. Ellos afirman que es solo un evangelio alternativo de la misma clase, pero no lo es en absoluto, son diferentes. Hay algunos dicen, de los que os atribulan, o dice ahí, que os perturban. Significa que alguien trajo este falso evangelio a los Gálatas. Los falsos evangelios, hermanos, no ocurren por casualidad. ¿Ustedes creen que si las iglesias de la prosperidad, la gente no fuera, habría tantas? ¿Por qué cada vez hay más? Porque la gente va. Porque las iglesias están llenas. Y mientras haya más, ¿por qué hay cada vez más Oxxos? Porque compramos en el Oxxo, ¿verdad? El día que la Coca vea que el Oxxo ya no es negocio, ya va a dejar de poner Oxxo. Así empezaba. ¿Por qué hay iglesias de la prosperidad cada vez hay más? Porque la gente lo está consumiendo. Le gusta ese producto. ¿Sí? Así que
Alguien le llevó a los Gálatas un falso evangelio. Las gentes, hermanos, los traen, y las personas que los llevan pueden ser sinceros, pueden tener mucho carisma. Esos pastores tienen mucho carisma, caen bien, te endulzan el oído. ¿Y qué dice la palabra? Que en los últimos días la gente tendrá que comezón de oído. Debemos escuchar algo que me motive. ¿Ustedes creen que de aquí alguien quiere venir para decirle que su vida está mal y que tiene que cambiar? Dicen, no, pues llegué mal y me vine peor. Pero es que no soy yo, es el evangelio que te está llamando a que tienes que enderezar tu vida. Pero si tú vienes aquí pecando y yo te digo, no importa, Dios te ama como eres, sigue así porque Dios, para Dios eres un campeón, ¿sabes? Alegre. Pero eso, ¿qué va a pasar después? No va a avanzar, no vas a avanzar y vas a seguir con problemas porque tu vida sigue así cambiando. A los hijos, ¿qué les gusta? ¿Que los premiemos o que los regañemos? Que les demos premio, ¿verdad? Y cuando los regañamos, ¿para ellos es algo bueno o algo malo? Para ellos. ¿Qué creen? Es algo malo, ¿no? Para ellos. Pero en realidad, ¿qué es? Es bueno. Porque a menos que estés loco o loca, lo estás regañando sin sentido. Pero si lo regañamos es porque algo necesitamos que hagan diferente. ¿Para su bien o para el mío? Para el de ellos. ¿Verdad? Así que mucha gente entiende equivocadamente las cosas. Tengan en cuenta el ingenio del diablo, hermanos. Los herejes no hacen publicidad de sus errores. No hacen publicidad. El otro día veía un video de una profeta y le dice a la muchacha, Dios me está mostrando que tus hijos van a salir de la cárcel. Tus 2 hijos van a salir de la cárcel. Y entonces la gente a un lado está, aleluya, gloria a Dios. Y me da risa de Dios porque le dice, ¿cuántos hijos tienes? Le dice, 4. ¿Y dónde están tus hijos? Uno está en la iglesia, otro está en la cárcel, otro está trabajando. ¿Y dónde están los 2 de la cárcel? Bien, pero el diablo es astuto, hermanos. Los asesinos, los adúlteros, los ladrones se disfrazan. Así que el diablo disfraza todos estos dispositivos, todas estas actividades. Él pone en blanco para parecerse él mismo como un ángel de luz. ¿Sí? Para pervertir el evangelio de quién? De Cristo. El otro evangelio era realmente una perversión, una distorsión del verdadero evangelio de Jesús. No empezar de cero, que constituye un nuevo nombre para Dios y pretender tener un nuevo Salvador. Se utilizó los nombres y las ideas familiares a los cristianos de Galacia, pero un poco torcido. Y esto hizo que el mensaje los engañara. El Evangelio de Cristo, note que Pablo realmente no disputaba y no decía el Evangelio de Pablo, lo que yo enseño. No, él a quién exaltaba, Cristo. ¿Sí? Aunque es su evangelio también, como tú y yo podemos decir, es mi evangelio, pero no es que yo lo haya hecho, simplemente que es el evangelio en el que creo, pero realmente ¿de quién es? De Cristo, ¿verdad? Pero el evangelio de Pablo solamente trabajó defendiendo y luchando porque era de hecho el evangelio de Jesús. Quiere pervertir el evangelio de Cristo, pero claramente dice que estas personas quieren pervertir el evangelio de Jesús. ¿Por qué alguien iba a querer pervertir el evangelio de Jesús? Hermanos, es difícil para nosotros entender a veces, pero hay algo en el mensaje del verdadero evangelio que es muchas veces ofensivo para la naturaleza humana. Para entender esto, debemos entender primero cuál es el verdadero evangelio. Pablo declara su evangelio en 1 Corintios, dice, yo declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual también sois salvos. Porque yo os entregué en primer lugar lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras.
¿Qué hay en ese mensaje que haría a cualquier persona querer pervertir el Evangelio de Cristo? ¿Qué hay en eso que es ofensivo a la naturaleza humana? ¿Qué les resulta ofensivo en eso que les acabo de leer? Yo sé que a lo mejor van a decir, pastor, a mí nada, pero hay gente que sí les molesta. En primer lugar, el Evangelio ofende. ¿Saben qué ofende a muchos humanos? Y yo espero que no sea el caso de nadie aquí. El Evangelio ofende nuestro orgullo. Se nos dice que necesitamos un Salvador. Y hay gente que dice que yo no necesito nada, yo solo puedo. ¿Y qué tiene que matar? El orgullo. Es decir, mentira. Yo sin Cristo no puedo. Con mis fuerzas no puedo. Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. ¿Qué estás matando? El orgullo. ¿Sí? Estamos matando el orgullo. Así que se nos dice que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No da crédito a nosotros en absoluto de tú eres un campeón. Mentira. Tú no eres campeón de nada. Al contrario, eres un vil pecador que por la gracia de Dios eres salvo. En segundo lugar, el Evangelio también sabe que ofende nuestra sabiduría. Nos ahorra por algo que muchos consideran tonto. Dios hecho hombre y morir una humillante muerte vergonzosa, muerto en nuestro nombre. Sabiduría. ¿A poco que muchos dicen? Es que la Biblia pues sí son buenos pensamientos, pero hay pensamientos mejores, ¿no? Creemos que sabemos todo y la realidad es que muchas veces, hermanos, no sabemos nada. ¿Sí? No sabemos nada. Tercero, el Evangelio ofende nuestro conocimiento. Se nos dice que debemos creer en algo que va en contra de los conocimientos científicos y la experiencia personal. ¿En qué clase te enseñan que un hombre puede resucitar a los 3 días de entre los muertos? Y en un cuerpo glorioso que nunca va a volver a morir. ¿Se dan cuenta? Hermanos, necesitamos realmente comprender el significado del Evangelio. Necesitamos leerlo, necesitamos entenderlo, porque es para nosotros un bien. Versículos del 8 al 9 es una maldición sobre aquellos que traen un falso Evangelio. Dice así: mas si aún nosotros, fíjense bien conmigo mas si aún nosotros, o quién, o un ángel del cielo. Pastor, pero si es un ángel, no decimos, bueno, para que vean lo que dice Pablo. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito es. ¿Ves? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, si aún nosotros o un ángel del cielo, a Pablo no le importa quién sea, así sea un ángel, si el evangelio es diferente, si se trata de sí mismo, sea un ángel del cielo, recházalo, si es un evangelio diferente. Cualquier persona que declara un falso evangelio solamente es digno de una maldición especial de Dios, sea anatema. El evangelio predicado por Pablo, hermanos, no es el verdadero evangelio porque es Pablo quien predica, sino que el verdadero evangelio es porque Cristo resucitado le dio a Pablo lo que tenía que predicar. ¿Sí? Sea anatema, dice. Pablo parece tener en cuenta las maldiciones solemnes pronunciadas por Dios sobre los que rompen el pacto, como lo dice Deuteronomio. Para Pablo no era suficiente decir: no hagas caso a esa gente. Fue algo más que no escucharlos. Pablo obviamente pensaba que fueran malditos.
malditos, estás hablando de un evangelio diferente al que dijo Jesús. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Así que ahora lo repito, la maldición se repite con mayor énfasis. Es realmente imposible que Pablo exprese esta idea con más fuerza de lo que se hace, pero sí se lo repito. Puede ser que sea justo preguntar, ¿cómo Pablo les dice, maldito seas? ¿Dónde está el amor de Cristo, pastor? Algunos se confunden, ¿verdad? ¿Dónde está el amor de Cristo? Si Él está pidiendo que sean malditos las personas, hermanos, que difunden un falso evangelio. Él no solo pide a Dios para maldecir el mensaje, pero a maldecir a las personas que difunden ese mensaje. Así que, ¿dónde está el amor de Pablo? El amor de Pablo, hermanos, es para las almas que están en peligro del infierno. Si el evangelio es falso, si el evangelio no es una buena noticia, ¿te va a salvar? Si aquí se te predicara un falso evangelio, te pregunto, ¿tu alma va a ir al cielo? Así que sí, maldito sea aquel que predica algo que no sea la palabra de Dios, porque no solo está fallando él, hermano, se está, como ese por ahí dicho, se está llevando entre las patas, como el caballo, a todos los demás. He ahí la responsabilidad de lo que se habla en un púlpito. He ahí la responsabilidad de estudiar lo que vas a predicar. Y 3, he ahí la responsabilidad de hablar palabra de Dios. Porque están en juego sus almas. ¿Sí? Están en juego sus almas, hermano. No cualquier cosa. No cualquier cosa. Piensa en un barco que se hunde y las aguas se llenan de personas a punto de ahogarse. 2 barcos vienen a rescatar a las personas que están en peligro, pero uno de los barcos lleva una carga de dinamita y por alguna razón usted ve que ese barco está a punto de explotar antes de llegar al puerto y que todo el mundo que va en el barco puede morir. La cosa más amorosa que yo podría hacer o que tú podrías hacer es ayudar a todos a conseguir el barco de la derecha, no el que lleva la dinamita. El conseguir el barco del rescate sellaría tu destino, no llegarías al puerto. ¿Sí? El conseguir un barco de rescate. Pablo ve en este falso evangelio, el evangelio pervertido, y dice, este es un barco de rescate a punto de hundirse. No se puede salvar nadie. Quiero hacer todo lo recto delante de Dios para advertir a la gente de la nave del rescate Imán, hermanos. Y con esto yo creo que vamos a terminar por hoy. Los 9 primeros versículos nos vamos a quedar en el 10 para la semana que viene, que es el origen divino del evangelio que Pablo predicó. Vamos a empezar ahí la semana que viene en Gálatas 1, versículo 10. El evangelio de Pablo no vino de un deseo de agradar a los hombres. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar en este estudio esta tarde. Señor, gracias porque me permites hablar de esto con la libertad que solo tú me puedes dar. Sé que es un tema un tanto crudo, complejo, por lo duro que puede ser, pero sabemos, Señor, también que de repente tú nos hablas con ese sentido estricto y que también lo haces por amor. Porque te interesa, Señor, que nuestras almas sean salvadas, Padre, y que no nos perdamos en una falsa doctrina, en un falso conocimiento. Gracias, Señor, por los corazones que hoy están aquí. Y te pido, Padre, que seas tú, no yo, el que haya hablado a sus vidas, a sus mentes y a sus corazones. Gracias, Señor, por las personas que no pudieron venir hoy. Bendícelas donde quiera que estén y que el mensaje a través de las redes sociales pueda también llegar a ellos allá en sus hogares. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.